Comenzamos a grabar. Bien, buenos días, queridos estudiantes del Colegio San Juan Bosco del sexto grado de primaria. El día de hoy iniciamos con entusiasmo nuestra clase de matemáticas. Y vamos a trabajar con el tema de círculo y circunferencia de tu libro de actividades de la página 81. Sin embargo, primero tenemos que ver algunas propiedades antes de entrar de lleno a tus ejercicios. Entonces, acá te presento la parte teórica donde vamos a definir y vamos a diferenciar lo que es la circunferencia de un círculo. La circunferencia te dice que es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Es decir, según esa definición, circunferencia es sencillamente la línea externa que ves acá a tu alrededor. Esa línea que ves acá es la circunferencia, ¿sí? Esto es la circunferencia. Ahora, ¿qué es el círculo? Es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Es decir, todo lo que está acá adentro, todo este espacio que ocupas acá es el círculo, ¿ok? Está formado por la línea de la circunferencia más toda el área que está ocupando ahí. Entonces, fíjate que hay una gran diferencia, aunque no pareciera, entre circunferencia y círculo, porque el círculo tiene área. O sea, tú puedes calcular el área de un círculo, ¿ya? Porque es un espacio que está ocupando. Pero la circunferencia no. Tú no puedes calcular el área de una circunferencia porque la circunferencia es simplemente esta línea externa. ¿Okay? Entonces tú puedes calcular la longitud de una circunferencia, sí la puedes calcular, pero el área no. Y ahí es donde está la principal diferencia entre circunferencia y círculo. Ok, y entonces acá te presento, dice, al observar el borde de la luna o el sol, el hombre tuvo las primeras nociones de circunferencia. Cuando corta una naranja o un limón, el contorno de la sección plana tiene forma de circunferencia y que equidista del centro. Esto lleva a conocer las primeras propiedades de la circunferencia. Ahí tenemos entonces la circunferencia, donde la O es el centro, donde tienes que, por ejemplo, OP es radio, ¿ok? OQ también es radio, ¿sí? OT también es radio y OS también es radio. Es decir, que el radio no es más que un segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro de la circunferencia. Repito, el radio es un segmento de recta que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. Circunferencia es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en un mismo plano y equidistan de un mismo punto fijo denominado centro. A la distancia constante de estos puntos al centro se denomina radio de la circunferencia. Algo que ya había explicado. Entonces, en la circunferencia generalmente utilizamos la letra R para indicar que estamos hablando del radio. Elementos de una circunferencia. Bien. Pasó. ¿Ya acabó? Ya.
acabo de casualidad presionó eso. Debes conservar sus anotaciones. Profesor, hagamos un poco más de tiempo de YouTube. Los amiguitos de YouTube. Porque me den like. Mucha gente. Bien, entonces ahora vamos con los elementos de una circunferencia. Ah, sí. El primer elemento que tenemos entonces es el centro de la circunferencia, y está indicado, centro de la circunferencia. Luego, allí tenemos entonces lo que se conoce como diámetro. ¿Ves? Pero ahora, el diámetro une dos puntos de la circunferencia, pero obligatoriamente tiene que pasar por el centro de la circunferencia, ¿sí? Porque si no, no sería diámetro. Hay que tener mucho cuidado con estos detalles. El radio también lo podemos definir como la mitad del diámetro. Radio también puede ser la mitad del diámetro. Eso que tenemos allí es una recta tangente. Es decir, es una recta que pasa por la parte externa de la circunferencia y la toca en un punto. ¿Ok? Por eso se llama recta tangente. Y justo el punto donde la toca se llama punto tangente. Ahí está. Tu punto tangencial, o punto de tangencia. Ahí tenemos una recta secante. Es una recta que corta la circunferencia en dos puntos, pero no pasa por el centro de la circunferencia. Por eso se conoce como recta secante. Ahí tenemos una cuerda. La cuerda la voy a indicar porque no se aprecia bien. La cuerda está acá del punto P al punto Q. ¿Okay? Esto es una cuerda. Une dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro de ella. ¿Okay? Por eso es cuerda. Une dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro de ella. Un punto me la cuerda. La secante es infinito. Igual que la tangente es infinito. Luego tenemos el arco de circunferencia, que me lo está indicando acá. Lo voy a marcar en rojo para que lo puedan apreciar. Me dice que el arco de circunferencia que va desde el punto B y hasta el punto Q. Entonces todo esto que está acá será un arco de circunferencia. Ok, medida del ángulo es igual a la medida del arco que se opone. Aquí lo vamos a ver. Ángulo central, te lo voy a indicar acá. Esto que está acá sería tu ángulo central, es decir, el ángulo alfa. ¿Okay? Va a ser igual a ¿qué? Al arco que se le opone, es decir, a todo esto de acá, a la medida de este arco. Entonces, este ángulo será igual a la medida de este arco que se le opone allí. Y entonces acá tengo la fórmula, ¿no? El ángulo alfa será igual a la medida del arco AB. Esa es la fórmula que se utiliza para resolver este tipo de ejercicios. Cuando me pidan determinar cuánto mide el ángulo central, ya utilizo esa fórmula que tengo allí. Ahora tenemos medida del ángulo interior. Medida del ángulo interior es igual a la semisuma de la medida de los arcos opuestos. Aquí tenemos, ¿ok? Aquí está el ángulo interior, mira, el ángulo beta. ¿A qué va a ser beta? Bueno, a que tú sumes la medida del arco AB
más la medida del arco CD. Y la suma de ellos dos lo divides entre 2. Y eso vale beta. Y eso va a valer beta. ¿Okay? Entonces, estas son simplemente fórmulas que vamos a utilizar en el momento de resolver los ejercicios. Ahora tenemos la medida del ángulo inscrito. Es igual a la mitad de la medida del arco opuesto. Pero ya vamos a ver dónde está el ángulo inscrito. Pues mira, acá está. Te lo indico acá. Me parece fácil. ¿Dónde está el ángulo inscrito? Está aquí. Ahí está el ángulo inscrito. Ahí está. Mira, ve. Entonces, ese ángulo que está allí será igual a la medida del arco AB, pero dividido en 2. O sea, la mitad del arco AB. Seguimos acá. Medida del ángulo semi-inscrito. Es igual a la medida del arco opuesto. Y aquí lo vamos a ver. Ahí está el ángulo semi-inscrito, que sería este ángulo de acá, ya lo voy a indicar. Acá, este ángulo, ¿no? ¿Y a qué será igual este ángulo? Mira, te dice que será igual a la medida del arco AB, es decir, este arco de acá, AB, pero dividido entre 2, es decir, la mitad de ese arco. Bien, seguimos entonces. Medida del ángulo es X inscrito. Es igual a la mitad de la medida del arco ABC. Vamos a verlo entonces en la imagen. Ahí está. Mira, este ángulo que se indica allí, todo este ángulo que está acá, será igual a la medida de este arco dividido en 2. Pero mira cuál es el arco, no te vayas a confundir, viene por acá. A, B, C, hasta llegar aquí. Todo este arco, ¿ok? Este ángulo será igual a la mitad de todo este arco de aquí. ¿Ya que te lo estoy indicando? Para que no te confundas. Y voy con la siguiente. Ángulos exteriores. Medida del ángulo formado por dos rectas tangentes. Ojo, recuerda que la recta tangente corta la circunferencia en un punto. Y ese punto se llama punto tangencia. Y la definición allí de estos ángulos me dice que es igual a la semidiferencia. Cuando me habla de diferencia, es de resta. Y cuando me habla de semi, es porque es la mitad. Entonces me dice, es igual a la semidiferencia de la medida de los arcos opuestos. Veamos dónde está primero que todo el ángulo. Ahí está. Aquí tengo entonces el ángulo, te lo indico. Ángulo exterior formado por dos rectas tangentes. Aquí está el ángulo, ¿no? Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Te dice que tomes la medida de ACB, es decir, desde aquí a CB, ¿okay? Menos la medida de AB, que sería este de aquí, AB. Todo eso dividido entre 2. Eso es lo que me dice allí la definición. Ahora, tienes que saber que la suma del ángulo que forman las dos tangentes más el arco AB, es decir, la suma de este ángulo más el arco AB, te tiene que dar 180 grados. Una propiedad muy importante
porque se puede utilizar en los ejercicios. Medida del ángulo formado por una recta tangente y otra secante. Es igual a la semidiferencia de la medida de los arcos opuestos. Vamos a ver cómo se forma. Mira, aquí tú tienes una recta tangente porque toca la circunferencia en un punto. Es decir, esta línea de acá es recta tangente. Sin embargo, esta de acá es una recta secante. ¿Y por qué secante? Porque corta la circunferencia en dos puntos. Por eso se llama recta secante. Ahora bien, ¿qué se cumple allí? Se cumple que este ángulo que te están indicando acá, ¿verdad? Será igual a la medida del arco AB. Todo este arco de aquí, AB. Lo voy a indicar en color para que lo puedan apreciar mejor. El arco AB, todo este arco de acá, menos el arco BC, este de aquí, arco BC, dividido entre 2. Entonces, en este caso sería arco AB menos arco BC, dividido entre 2. Ahora tenemos un tercer ángulo exterior, ángulo formado por dos rectas secantes. Aquí están las dos rectas secantes. ¿Y por qué son secantes? Porque le cortan, está cortando el círculo. Porque están cortando la circunferencia en dos puntos, ¿verdad? Y no pasan por el centro, por lo tanto son rectas secantes. ¿Qué se cumple acá? Que dice que este ángulo que se está indicando acá, este ángulo beta, ¿ah? Será igual al arco AB. Voy a indicar el arco AB en color para que lo podamos apreciar. Arco AB, todo este arco de acá, arco AB, menos el arco CD, menos el arco CD, dividido entre 2. ¿Ok? Entonces tenemos el arco AB menos el arco CD dividido entre 2. ¿Bien? Eso con respecto al tercer ángulo exterior. Miren que hemos visto hasta el momento 3 ángulos exteriores. Seguimos. Bien, esta parte de este teorema no lo vamos a utilizar, así que lo voy a pasar, que ustedes realmente no se va a utilizar en este momento. ¿Quién es el J6? J4. Y este teorema tampoco lo vamos a utilizar. Bien, entonces acá ya muestro un resumen de todas las fórmulas y todas las propiedades que hemos visto que se cumplen en la circunferencia. ¿Bien? ¿Qué deben de hacer ustedes? En su cuaderno, mi recomendación, copiar ese resumen. Esa es mi recomendación, porque con ese resumen ustedes podrán resolver todos los ejercicios del libro de actividad. Entonces, bien, vamos a iniciar entonces con nuestro primer ejercicio, o la primera parte del libro de actividades de la página 81. Vamos a ver qué nos presenta. Y te dice. Por fin. A ver, revisa el cuadro comparativo sobre las propiedades de la circunferencia. ¿Okay? El cuadro comparativo es el que estaba anteriormente. En la lámina anterior estaba ese cuadro comparativo. Okay, del libro de área. Luego responde verdadero o falso a los siguientes enunciados. Entonces vamos a leer cada uno de los enunciados y determinemos si son verdaderos o son falsos. Te dice, el radio es un segmento, me dice, el radio es un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Repito, el radio es un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Pues esto es verdadero.
Verdadero. La A es verdadera. Después me dice, el diámetro es igual a la mitad del radio. No. Esto es falso. Falso, falso. Porque en todo caso el diámetro es el doble del radio, no la mitad del radio. ¿Okay? La tercera me dice, la tangente corta la circunferencia. Disculpen, la tangente corta la circunferencia en 2 puntos. Eso es falso. Eso. Falso. La tangente toca a la circunferencia en un punto. Y ese punto se llama punto tangencia. Ok, vamos con la número 4, me dice. La cuerda es una recta que pasa por 2 puntos de la circunferencia. Pero ojo, me está diciendo que pasa y la cuerda no pasa. La cuerda une 2 puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Entonces, ojo con aquí porque me dice pasa. Entonces eso es falso. La cuerda no pasa. La cuerda une 2 puntos. Entonces acá yo le voy a colocar falso. ¿Okay? Y por último me dice, ¿el arco es una parte de la circunferencia? Sí, verdadero. El arco es una parte de la circunferencia. Entonces de esta manera llenamos la primera parte de tu libro de actividad. Ejercicio.